Muchas gracias, Carlos, por la invitación que hago extensiva a los organizadores de este seminario. He asistido, como bien dijo Carlos, a algunos otros también aquí celebrados en La Palma, y la verdad, por la audiencia que estoy viendo y por los números que me dijeron esta mañana, yo pienso que La Palma está en un momento interesante, donde como físico puedo decir que está adquiriendo la masa crítica necesaria para aprender el recorrido del astroturismo, que no empezó hoy, ni empieza hoy, ya lleva años, y por lo tanto hago extensiva también el agradecimiento a esta invitación al equipo de la Consejería de Turismo. La personalizo en Ana Castañeda, conozco a otros, pero llevan años trabajando con otras instituciones, con otros organismos en La Palma, para tratar de que esa masa crítica se vaya generando. Yo creo que estamos casi a punto de encender el reactor nuclear, aunque en fin, suene mal, del astroturismo en La Palma. Efectivamente, como dice Carlos, la ponencia, bueno, tengo 35 minutos, voy a tratar de sintetizarla, no es fácil. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación de quiénes somos, dónde estamos, sobre todo para la gente que no está aquí o que viene de fuera. Hablaré un poco de la relación del astroturismo y la protección del cielo. Por supuesto, hablaremos un poco también, unas pinceladas sobre las visitas y otras cuestiones relacionadas con, digamos, interés que puedan tener visitantes a la isla de La Palma en relación a la astronomía. Y bueno, y al final acabaré con un futuro posible que espero que pueda ser una realidad algún día aquí en La Palma. Primero para aquellos que, en fin, vienen de fuera, pero bueno, una pequeñita lección de geografía, ¿no? O sea, ¿dónde estamos nosotros? Somos la España insular junto con Baleares, bueno, cerca de África. Bien, estamos situados en una zona próxima a Europa, evidentemente me refiero ahora en relación al turismo, pero bueno, también tiene relación con la astronomía. Los primeros países que se interesaron en establecerse en La Palma eran países europeos, ¿no? Estamos, digamos, bajo la influencia europea en ciencia, ¿no? Detallamos un poco más dónde estamos, somos un archipiélago con varias islas. Tenerife y La Palma son las islas que se desarrollaron en materia, digamos, de astronomía científica. Aquí vemos que Canarias, algunos datos básicos de Canarias, región autónoma, con 2 provincias, 7 islas y 88 municipios. O sea que, en fin, estas administraciones todas intervienen de alguna manera en este tema de que toca el seminario, ¿no? Con esa superficie y esa, bueno, somos el 1,5% de la superficie nacional y el 4,5% de la población también del Estado, ¿no? La Palma, para situarnos en números también, bueno, somos un territorio más pequeño dentro de las islas, con la altura máxima de 2.400 metros, que es donde estamos nosotros, en ese círculo amarillo donde está el observatorio. Tiene 14 municipios y estos son pues algunos datos, igual ya están desactualizados, sobre la población censada, etc., ¿no? Bien, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos el Instituto de Astrofísica de Canarias, que estamos implantados en esas 2 islas, Tenerife y La Palma, porque ahí es donde se ha desarrollado los observatorios profesionales, vamos a decir, ¿no? En cada isla, de alguna manera, tenemos como 2 sedes, está el propio observatorio, pero también están todas las facilities, digamos, todas las oficinas, etcétera, que se necesitan de apoyo logístico, administrativo, de trabajo, que no es en el propio observatorio, y por lo tanto en Tenerife está la sede central del instituto en La Laguna, el observatorio del Teide, y en La Palma el observatorio del Roque de los Muchachos en Garafía, y el Centro de Astrofísica de La Palma, que está situado en Breña Baja. Aquí tengo una pincelada de cuáles son los observatorios de referencia internacionales en materia de astrofísica. Veis que más o menos están todos localizados en unas latitudes determinadas que son, por razones, digamos, físicas, vamos a llamar, son las coordenadas idóneas para establecer observatorios. Los observatorios necesitan ciertas condiciones naturales propias que se consiguen en pocos lugares del mundo. Latitudes, como veis ahí, aquí no hay punteros, ¿sí hay punteros? Sí hay. La rayita roja que está... Aquí, perdón, sí, Carlos, perdón, sí. Veis que en el hemisferio norte
La franja, o sea, no hay muchos observatorios muy al norte y en el hemisferio sur, no, bueno, aparte que hay poco territorio para poner observatorios, no están muy al sur, ¿no? O sea, están en latitudes entre 20 y 30 grados norte. En península hay algunos, no lo hemos reflejado aquí, pero tenemos Almería y Granada, que tienen 2 observatorios, y en Madrid también relacionados con radiotelescopios, ¿no? Aquí he puesto más bien los observatorios dedicados a la astrofísica del óptico y del infrarrojo. Se necesita estar en esas latitudes y además se necesita, pues son latitudes anticiclónicas, vamos a llamar, donde el tiempo dominante es el anticiclón, nosotros estamos sometidos al anticiclón de las Azores, y necesitamos altura, estar por encima de las nubes. Esos anticiclones generan el famoso mar de nubes que conocemos muy bien en Canarias, los alisios, y por encima del mar de nubes se dan unas circunstancias idóneas, de forma natural, para colocar y para hacer observaciones astrofísicas, ¿no? En el sur, la gran concentración es Chile, y Chile, aquí tenemos a la compañera Pamela, que esta tarde les va a hablar maravillas de lo que están haciendo en Chile, en este campo que lleva el seminario, pero en los próximos años Chile va a albergar más del 70% de las instalaciones astrofísicas en tierra. O sea, Chile se está desarrollando como el gran observatorio mundial. Es verdad que se necesita siempre el norte es necesario, puesto que no vemos los 2 hemisferios, en fin, de los 2 hemisferios no vemos el mismo cielo, y se necesita tener telescopios en el norte, pero realmente el gran desarrollo se está produciendo en Chile. Hablaremos de algunos proyectos que también están en camino en La Palma o están en cola de poder llegar, ¿no? Bueno, vamos a presentarnos quiénes somos y de alguna manera vamos a poner algunos hitos. Estos hitos los he puesto aquí porque tiene relación con el seminario. Desde luego tenemos muchos hitos científicos que no vamos a nombrar aquí, donde hay instituciones de otros países que han logrado, digamos, cuestiones importantes durante la historia del observatorio, pero he reflejado aquí algunos hitos que creo que pueden tener interés para digamos, el seminario en cuestión, ¿no? Aquí tenemos, en primer lugar, cuando se ponen las bases, los fundamentos de la operación de los observatorios de Canarias. Eso se firma en el Cabildo Insular de esta isla en el año 1979, donde aquellos primeros pioneros países europeos que estaban interesados en venir a instalar en Canarias sus telescopios acuerdan con España. Es un acuerdo de gobierno a gobierno. Por tanto, vinieron en aquel momento ministros de esos países que estaban interesados. Inicialmente fueron 4, y firmaron este acuerdo, que es el que sirve de fundamento a la operación de los telescopios, a la construcción, el manejo, etcétera, ¿no? Entonces se establecen los límites del observatorio actual, etcétera, ¿no? Se establecen las reglas de juego para que esos países puedan venir. España obtiene un notable, digamos, provecho de esos acuerdos, puesto que digamos, permite, en aquel momento pues España todavía no estaba ni siquiera en la Unión Europea, pues permite la formación de astrónomos españoles en los países que van a venir aquí, y sobre todo poder utilizar aquellas instalaciones que iban a ser construidas en el observatorio. Por lo tanto, España tiene, en virtud de estos acuerdos, un crecimiento exponencial en producción científica relacionada con la astronomía, y es basado en estos acuerdos, ¿no? Creo que es interesante resaltarlos porque de alguna manera muestra y es el origen de lo que hoy hacemos en el observatorio. Después, bueno, pues pongo aquí algunas fechas como esta, donde los primeros telescopios ya empiezan a hacer observaciones. Aquí es la inauguración oficial con un despliegue mediático muy importante, porque vienen monarquías, casas reales de estos países pioneros que vinieron acá, a La Palma. Esto es muy interesante, de esto hablaremos con mucho detalle. Yo creo que en las ponencias anteriores y en las posteriores seguramente habrá mención a esto. Esto es importante, o sea, en esos acuerdos se recogen que hay que tener garantías para que el cielo, que de forma natural hay unas condiciones excepcionales, pues poder mantenerlas, y en el sentido de que no haya impacto negativo por la actividad humana sobre ese cielo, ¿no? Entonces es cuando se, digamos, se promulga la Ley del Cielo en 1988, pionera en el aspecto de que es nacional. Había leyes de cielo municipales, sobre todo en aquellas ciudades cercanas a los observatorios norteamericanos en Arizona. Un hito interesante también, y creo que tiene que ver con lo que vamos a hablar a continuación, es, digamos, la proclamación, de alguna manera, o sea, la denominación de tanto el Observatorio del Roque de los Muchachos y del Teide, como el Gran Telescopio Canarias, como grandes instalaciones científicas singulares.
Esto es interesante porque después veremos, hay un mapa de las grandes instalaciones científicas singulares del Estado español. El Observatorio del Roque es una, el Gran Telescopio es otra, y hay gente que tiene interés, porque son las instalaciones que el Estado ha señalado como especiales, y por lo tanto eso genera en cierta gente, en cierto turismo, vamos a llamar cultural, atracción para poder visitarlas, ¿no? En el 2009 se inaugura el Gran Telescopio Canarias con la presencia del Rey de España y todas las autoridades relacionadas con esos países. Yo creo que estaba, yo sé si el alcalde actual estaba, no, estaba Abilio, me parece, si era el alcalde, sí, estaba Abilio. Bien, en el 2012 el IAC también en primera convocatoria sale elegido como centro de excelencia a nivel nacional científico. Esto es digamos, un sello que da un comité internacional externo, digamos, fuera de científicos españoles, y que por un estudio que hacen de los diferentes centros que presentan sus candidaturas, eligen a aquellos que tienen esa vocación internacional y ese rango, digamos, de gran ciencia se desarrolla aquí, digamos, en estos centros hay de todos los campos, de física, de matemáticas, de química, biología, medicina, etcétera, ¿no? Bien, y en el 2016, he puesto ahí también como un hito interesante, viene como otra ola distinta, digamos, antes dije que los países eran los que acordaban con España la instalación de sus telescopios acá, pero ya empiezan a aparecer consorcios, ya no son países, consorcios científicos como la ESA, como el TMT, como el CTA, son instituciones de muchos países, muchos institutos de esos países que están interesados en desarrollar ciencia de nivel en el observatorio. Bueno, este es el mapa para que tengan una idea de instalaciones científicas y técnicas singulares del Estado. Aquí vemos a Canarias, que tiene 5 instalaciones científicas declaradas por el Estado como singulares, pues 3 de ellas están en La Palma. O sea, de las 5 que tiene Canarias, 3 están en La Palma. Una es el Gran Telescopio Canarias, otra es el propio observatorio como conjunto, y una tercera es una red nacional, o sea, formamos parte de la red nacional de supercomputación, o sea, tenemos un supercomputador conectado a la red nacional que está en Breña Baja, en el Centro de Astrofísica de La Palma, ¿no? Aquí tenéis pues, una idea de cómo se reparten las comunidades y los diferentes centros que hay. Muchos de estos centros generan interés en ser visitados por gente curiosa o relacionada o aficionada a la ciencia o relacionada con los campos de la ciencia que se imparten en esos centros, ¿no? Bueno, una poca presentación de lo que es el observatorio del Teide, con sus telescopios. El Teide se ha especializado más en telescopios solares, debido precisamente, aunque ahí se aplica la ley del cielo, la vertiente norte de la isla, que es la que afecta a La Palma, pero bueno, tienen problemas en el sur, etcétera. Entonces se ha desarrollado pues digamos, los telescopios solares se han puesto en el Teide, y ahora se están instalando telescopios robóticos medianos, pequeños, pero con bastante éxito. Este es el Roque, una foto un poco antigua. Y aquí, digamos, bueno, pues una especie de caricatura, digamos, de las principales instalaciones que tenemos. Cuando uno entra a la carretera, pues se encuentra con la residencia y algunos edificios auxiliares, y empezamos a encontrar diferentes instalaciones. Muchas de ellas, las que vemos aquí, son instalaciones de referencia internacional. O sea, tenemos el mayor telescopio del mundo, que es el Gran Telescopio Canarias, 10,4, telescopio óptico. Tenemos en construcción el mayor Cherenkov también del mundo, el del 23 metros, que se inaugurará, esperemos, si todo va bien, en octubre. Tenemos por aquí el telescopio Liverpool, que es el robótico de referencia mundial. Fue promovido por la Universidad John Moore de Liverpool y es hoy pues digamos, una referencia en el campo de la astrofísica robótica. Ellos están interesados en hacer ahora un telescopio de 4 metros y están estudiando esa posibilidad, ¿no? Y después tenemos la Torre Solar Sueca, un telescopio que ofrece hoy la mejor calidad de imagen del Sol del mundo. Son capaces de ver detalles en el Sol, en la superficie del Sol, que es una estrella enorme, detalles del tamaño de la isla de La Palma, en la propia superficie, y tenemos telescopios que han dado y siguen siendo de una altísima productividad, como es el William Herschel, Isaac Newton, etc. En total tenemos 17 facilities, digamos. Aquí tenemos un listado y vemos que de alguna manera, este es el observatorio del Teide, aquí me voy a fijar en el de La Palma. Realmente tenemos los telescopios especializados en el rango del óptico y del infrarrojo, y telescopios relacionados con la astrofísica de alta energía, que es lo que denominamos en la jerga nuestra telescopios Cherenkov. Para tener una idea,
de qué consiste esto. Al final lo que hacen los telescopios, todos los telescopios, se diseñan para captar la radiación electromagnética o la luz que emite cualquier objeto del universo. En función de la longitud de onda que quiero ver, aquí tenemos el espectro de la luz, pues en todas sus variantes, ¿no? Desde rayo gamma hasta las ondas de radio larga, microondas, infrarrojos. Esto es lo que ve el ojo humano. Este es el pequeñito parte del espectro de la radiación electromagnética o de luz que somos capaces de ver. Tenemos ultravioleta, infrarrojo, etc. Entonces, en función de lo que vayamos a estudiar, o sea, si queremos estudiar aquí, pues tenemos que hacer un radiotelescopio. Si queremos estudiar aquí, tenemos que hacer un telescopio adaptado al visible o al infrarrojo, que es lo que, como dije antes en la lista anterior, es la mayoría de los telescopios que tenemos en el Roque de los Muchachos. En el Teide hay algún telescopio que está dedicado a microondas también, son pequeños, pero dedicados al, digamos, al origen del universo. Las microondas tienen mucho que ver con la radiación de fondo y es muy interesante desde el punto de vista cosmológico. Aquí debajo veis pues imágenes que cómo lo ve cada telescopio. Estamos viendo un único objeto, que es la nebulosa del Cangrejo. La nebulosa del Cangrejo es un objeto astronómico relacionado con una explosión de una estrella relativamente cerca de nosotros en el año 1054. Todavía vemos el remanente, o sea, todavía estamos detectando efectos de esa explosión y vemos aquí que en función del telescopio que observa ese objeto, pues bueno, vemos cosas distintas, ¿no? Eso son imágenes, pero cuando se hace espectro relacionado con estos telescopios, obtenemos información muy variada y muy distinta que al final es lo importante para la astrofísica, digamos, tener la máxima información en todo el espectro radioelectromagnético, este que vemos aquí, en todas las longitudes de onda de un objeto, ¿no? Hay, digamos, a zonas que es imposible observar porque la atmósfera nos lo impide. Los rayos X, los rayos gamma, afortunadamente, incluso los ultravioletas, son absorbidos por la atmósfera, si no, malamente podríamos, digamos, existir la vida, ¿no? No obstante, los Cherenkov lo que hacen realmente están estudiando esta parte del espectro de forma indirecta, pero lo hacen. O sea, son telescopios, digamos, especializados en estudiar esta parte del espectro. Esto es lo único de ciencia que voy a hablar ahora, nada más. Bien, yo estoy poniendo como ejemplo el Instituto de Astrofísica de Canarias, pero tengo que decirles que arriba funcionan muchas instituciones distintas al Instituto de Astrofísica de Canarias. Todos estos, lo que comenté antes de los acuerdos internacionales, estos países que vienen a operar a La Palma, ellos montan sus propias estructuras administrativas, científicas en La Palma. El Isaac Newton Group es un grupo casi de 45 personas que vive permanente en La Palma, que es el que opera los telescopios de este grupo. ¿De acuerdo? O sea, voy a poner el caso del Instituto de Astrofísica, que es el instituto encargado de gestionar el observatorio en su conjunto y también de sus propias instalaciones que las tiene arriba, ¿no? Pero es un caso que es extrapolable perfectamente a cualquier otra institución que opera en La Palma. Nosotros somos, para tenerlo claro, un organismo público de investigación, o sea, somos administración y estamos consorciados con la Administración del Estado y la Administración Canaria. También participan la Universidad de La Laguna, como veis abajo, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Somos un OPI, lo que nosotros, en fin, en la jerga administrativa española se llama un OPI, Organismo Público de Investigación. Por lo tanto, estamos sometidos, igual que un ayuntamiento, pues cuando contratamos a una persona, necesitamos hacerlo a través de convocatorias públicas, no somos empresas privadas, ¿de acuerdo? O cuando tenemos que contratar, en fin, una obra arriba, pues hay que seguir los trámites relacionados con la ley de contratos nueva, por cierto, que yo me imagino que todo el mundo tendrá sus quebraderos de cabeza, ¿no? Y aquí veis pues todos estos países con los que el instituto pues ha firmado acuerdos. Los acuerdos internacionales los llamamos de primer nivel, gobierno a gobierno, y estos acuerdos ya se establecen entre instituciones científicas de los países que vienen a operar a La Palma o que colaboran en alguna de los telescopios que hay arriba, ¿no? Esos digamos, acuerdos son muy interesantes porque permiten una amplia colaboración científica y tecnológica con estos países. Entonces, estos acuerdos de tercer nivel son los que, digamos, gestionamos nosotros directamente y son los que nos permiten, digamos, pues coordinarnos con todas estas instituciones que vienen a operar a La Palma, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los fines? Los que todo el mundo puede presuponer. O sea, los principales fines de una institución pública como es el Instituto de Astrofísica de Canarias es, evidentemente, realizar y promover la investigación. En este caso, en el campo nuestro, la investigación
en astrofísica. Pero al mismo tiempo, y no es muy conocido, también promueve la tecnología para hacer esa investigación. Los que habéis estado arriba en los telescopios, sobre todo los últimos, y los antiguos igual, los telescopios son estructuras, los grandes, como veis, os ponéis al lado, impresiona, y eso alrededor tiene pues un desarrollo tecnológico que se hace en estos institutos de investigación que hemos hablado antes. Si los institutos, esto no se compra en una tienda, no lo hace una empresa, las empresas colaboran en desarrollar tecnología, pero la integración, el proyecto, se lleva de los propios institutos de investigación, ¿no? Por lo tanto, eso es una misión principal, ¿no? Como dije antes, pues el fomento de las relaciones internacionales. El instituto tiene una variante muy interesante, tiene un departamento de astrofísica con enseñanza de másters, etcétera. Por supuesto, de tesis doctorales y postdoc. Tiene todo un circuito para, digamos, formar y colaborar en la enseñanza universitaria. Otra misión del instituto es administrar los centros propios y los dos observatorios de Canarias. Por eso es mi papel. O sea, yo, digamos, formo parte del entramado del Instituto de Astrofísica Canarias para gestionar el Observatorio del Roque de los Muchachos. Y el último punto creo que es interesante y es el que nos da una vía hacia lo que queremos hablar, que es difundir esos conocimientos. O sea, es verdad que, digamos, el papel del científico, el perfil o el de la ciencia en general, ha ido cambiando con el tiempo. Y desde su torre de marfil, donde hace su trabajo, donde está concentrado en hacer su trabajo, está claro que se está moviendo hacia cada vez de una manera mejor, tratar de difundir digamos, los conocimientos científicos que se obtienen, los tecnológicos que se desarrollan, etc. Y por lo tanto creo que esto es lo que nos da pie un poco a engancharlo, digamos, con lo que es el seminario, ¿no? Bueno, esto es un resumen, en fin, de los principales papeles. Somos centro de investigación. Yo creo que el instituto ya está en la media de 2 papers diarios, 2 papers de revistas, digamos, de nivel, con referit. O sea, la producción científica es muy elevada. Si contamos todo el observatorio, yo creo que llegamos casi a los 4 papers diarios de producción. O sea, es un sitio de alta producción científica. Centro tecnológico, evidentemente, el desarrollo instrumental que ha participado el IAC y otros institutos. El IAC, por ejemplo, ya desde hace 2 décadas está metido en la tecnología espacial. O sea, hace instrumentos que van al espacio y participa y desarrolla y algunas veces lidera algún tipo de proyecto que después se lanza con satélites artificiales destinado a investigación de astrofísica, ¿no? Entonces, el desarrollo tecnológico es muy interesante y da pie, pues, para, digamos, capacitar gente, sobre todo gente de ingeniería, y desarrollar productos relacionados con medicina, incluso, etcétera. No quiero detenerme. ¿De acuerdo? Bueno, somos departamento, etcétera. Y al final, lo que sí nos interesa es, bueno, pues este tipo de centros, como el nuestro, pues tienen unas unidades especializadas en divulgar, de alguna manera, en hacer proyectos para el público, en permitir que seamos visitados, etcétera, ¿no? Entonces, entraremos un poquito más en detalle ahora en esta situación, ¿no? Bueno, por eso acabé con esa unidad, pues, para tratar de relacionarlo con el turismo científico, ¿no? Aquí vemos la instalación, una instalación, este es el Gran Tecán, está sola, no hay nadie. Bueno, pues ahí puede haber gente interesada, hacerse la foto o percibir, en fin, de manera explicada, razonadamente, cuál es la mayor instalación de telescopios ópticos del mundo. Creo que es una experiencia muy interesante que atrae a mucha gente. Yo de turismo sé poco. Yo esto lo he cogido de algún manual que he visto por ahí, de algún organismo relacionado con el turismo. Bueno, aquí son definiciones, soy un poco experto y por lo tanto pido mis disculpas a los expertos en turismo porque en fin, esto es una manera de clasificar muy sencilla los turismos, ¿no? Pero sí es interesante ver que aparece, y creo que está reflejado ya en la literatura más moderna, el turismo científico. O sea, aparece gente que se interesa visitar un sitio, moverse de su lugar de residencia habitual a un sitio porque le atrae algo. Y en este caso, bueno, pues aquí he puesto algunas en fin, modalidades de este turismo, como puede ser la observación de especies animales, ¿no? Cuando vamos las migratorias, etcétera, sabemos que hay mucha gente que se interesa por estas cuestiones, por temas de visitas a excavaciones arqueológicas, el centro como el de Atapuerca, este tipo de cuestiones, y surge aquí una cosa curiosa, y es que hay interés por visitar instalaciones científicas singulares. Por eso hablé antes en el hito
de que de alguna manera estamos nominados como que ese tipo de instalaciones, y cuanto más, de alguna manera, si esas instalaciones miran hacia el cielo. El cielo siempre es un atractor, genera una enorme curiosidad en mucha gente, y por lo tanto, bueno, pues poder visitar y estar en el sitio donde se hacen observaciones de mucho nivel, como este y en otros lugares del mundo, creo que genera bastante interés, ¿no? Bueno, por eso he puesto al final que por ahí aparece el astroturismo, ¿no? O sea, de alguna manera, pues, es, no sé si decirlo, una rama del turismo científico, pero que de alguna manera es un interés por el cielo. ¿Qué hemos visto con el tiempo? Pues que esta demanda ha aumentado. O sea, no es lo mismo esta demanda pues hace 30 años o 25 años. Esta demanda va subiendo y el interés que hay por visitar estos lugares aumenta con el tiempo, ¿no? Creemos, porque parte de ellos, porque en este caso del cielo y en este caso del observatorio, son infraestructuras llamativas. O sea, uno puede entrar a un centro de microbiología y ahí verá muchos liquiditos, muchas pipetas y algún microscopio electrónico, pero aquí ve otra cosa, puede verlo, puede ver los espejos, puede ver instrumentos, puede ver cómo se mueve, etcétera, y percibe de otra manera la instrumentación científica que está dedicada a este campo de la ciencia, ¿no? Y desde luego está aumentando la cultura científica de los ciudadanos. O sea, está claro que, en fin, por lo menos en este país, o sea, el interés por la ciencia va subiendo, ¿no? O sea, eso es innegable. Cada vez hay más formación, más información, y por lo tanto la gente, digamos, el nivel cultural respecto a la ciencia sigue subiendo. Y además en la astronomía ocurre otra cosa, y es que, bueno, ya esto, a ver, en otras ponencias hablaréis y habréis hablado, pero creo que es interesante mostrar esto, es decir, bueno, pues hay sitios que aunque haya ese interés, no se puede. O sea, una persona que le explica a su hijo porque cómo son los planetas, pues depende de dónde lo haga, le puede enseñar o no le puede enseñar, tiene que ir a internet o a una página. No puede ir a asomarse a su ventana y ver, y decir, mira, ahora está Júpiter allí, aquel es Saturno, esta es la Luna, vamos a verla con un prismático para que veas los cráteres. De esa manera sencilla, ¿no? Pues hay muchos sitios en el mundo, más de lo que uno cree, que esto no es posible, sobre todo en las concentraciones donde vive más gente, ¿no? También está surgiendo una corriente, hemos tenido algunos seminarios donde nos han contado relacionado con la salud. Hay gente que ya empieza a hablar de que la iluminación nocturna empieza a perjudicar, de hecho el Premio Nobel de Medicina del año pasado, creo que sí, o sea, hace 2 años, creo que fue el año pasado, estuvo relacionado con los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son ritmos biológicos naturales que tenemos los seres humanos, todos los seres, ¿no?, vivos. Y bueno, pues estos ritmos circadianos, en el caso de nosotros, digamos, de la especie humana, están muy relacionados con el sol. O sea, nosotros somos seres adaptados al día. Empezamos con la luz eléctrica hace un siglo. O sea, nuestra evolución biológica nos ha hecho vivir de día, no vemos bien de noche, ¿de acuerdo? No nos hemos adaptado a la noche. Hay seres vivos que sí viven de noche, que estarán adaptados al infrarrojo. Nosotros tenemos un sistema óptico adaptado a nuestra estrella vecina, que es el Sol, ¿de acuerdo? Donde no llega la luz, fondo del mar, por ejemplo, o en minas o en grutas, existen otros mecanismos de tú interactuar. Pero nosotros el sistema, la vista la hemos desarrollado porque estamos invadidos durante el día por la radiación electromagnética, ¿no? Bueno, pues hay gente que ya empieza a hablar de los daños que produce este exceso de iluminación artificial. Bueno, aquí en La Palma es especial, pero en otros lugares, pues uno puede encontrarse enfrente de la ventana de su casa con una bombilla blanca iluminando la habitación de un niño que está durmiendo, ¿no? Hay estudios que ya empiezan a hablar de esto y, bueno, la gente se empieza a preocupar por estas cuestiones también, ¿no? Evidentemente, una atmósfera mal iluminada, o sea, como vemos ahora, o sea, toda esa luz, esta es la península ibérica, bueno, pues todo eso reflejado arriba, pues es una manera de oscurecernos el cielo y el firmamento, ¿no? Por ello, como dije antes, por esos acuerdos internacionales y esas garantías, se trabaja para que se promulgue esta ley del cielo, que aquí, bueno, aquí vemos una cosita muy sencilla, una caricaturita de aquella época, donde aquí tenemos la zona iluminada y la zona iluminada conforme a la ley, ¿no? Esta ley nace de 1988 y creo que es un hito interesante, importante y diferenciador de La Palma. O sea, esto forma parte de la diferencia de que ustedes estaréis hablando en estas ponencias de estos días, como, es decir, es un sitio referente en cuanto a la protección del cielo y a todos los mecanismos que eso conlleva, ¿no? La ley del cielo tiene otros aspectos
Bueno, no voy a nombrar mucho, quizás el más curioso, aparte de la contaminación lumínica, que es el que ya conocemos todos aquí en La Palma, es el sobrevuelo de aeronaves. O sea, es un lugar, bueno, aquí, perdón, primero el tema de la iluminación pública. ¿Quién se ve? Se aplica a toda la isla de La Palma y al frente norte de Tenerife, ¿vale? Con una iluminación especial, basada en sodio, de baja presión. Ahora ya se está cambiando en algunos lugares a LEDs. Estos son algunos sitios donde se ve antes y después, son fotografías antiguas. El caso este es la plaza principal de Barlovento, un municipio del norte de la isla. Este es el Puerto de la Cruz. El Puerto de la Cruz es una ciudad de Tenerife, pero que mira hacia La Palma, y esto era como era la zona de la Plaza San Marcos antes y después de la adaptación. Son ejemplos que hay, ¿no? Este es el tema del control de naves, del sobrevuelo de área. Entonces hay unos conos que se definen aquí, están definidos, de tal manera que por aquí no puede entrar ningún vuelo aéreo, salvo que sea humanitario o militar. Son los únicos que están excluidos de pasar por estas zonas, ¿no? Entonces, los aviones dejan un chorro, como vemos aquí ahora, un chorro enorme en fin, el tema de los chorros a reacción, ¿no? de la propulsión, y esto permanece en la atmósfera tiempo. O sea, estas turbulencias que genera en la propia salida de los gases, genera aquí, bueno, en este caso, si hay alguien que está estudiando el Sol, desde luego esta parte ya no la puede estudiar durante minutos. O sea, esto no es una cosa que se va cuando se va el avión, esto permanece aquí en la atmósfera, ¿no? Este es uno de los ejemplos visuales que ponemos para explicar por qué se hizo esta situación, ¿no? De hecho, ahora, incluso ahora nos favorece mucho más por el asunto de los láseres. Se están utilizando láseres, ya veremos alguna diapositiva, láser como ayuda a la observación, y bueno, pues en otros observatorios que no tienen esta protección a las rutas aéreas, pues es un problema porque los láseres alcanzan bastante altura. También una parte de la ley es que, de alguna manera, la contaminación por emisión de humo está prohibida por encima de ciertas alturas. Nosotros en ese sentido, pues somos tanto el Teide como el Roque están en zonas protegidas desde el punto de vista medioambiental, y bueno, pues eso normalmente no va a ocurrir. Aquí hay algunas experiencias ahora de esta utilización de esta tecnología nueva. Antes se utilizaban, como decía, las lámparas típicas de sodio, las lámparas amarillas, y ahora ya empieza a utilizarse otro tipo de tecnologías tipo ámbar y otras, ¿no? Entonces son algunas instalaciones aquí en La Palma, como Puerto Nao y el cruce de los Molinos, ¿no? Bueno, todo esto también se ve que hay cada vez un mayor interés y un mayor aproximación a este problema, y aquí pongo por ejemplo un caso que es la Red Española de la Contaminación Lumínica, donde participan muchas instituciones científicas, no solo de astrofísica, sino diferentes biológicas. La noche es un peligro, realmente pone en fragilidad muchos sistemas nocturnos, especialmente relacionados con los insectos. ¿De acuerdo? Entonces aquí veis, pues bueno, una serie de instituciones que han constituido una red española para el estudio de la contaminación lumínica, que tiene sus reuniones periódicas. Hicieron hace no mucho en La Palma una reunión y van trabajando de alguna manera este asunto, van monitoreando el estado. O sea, hay un movimiento importante apoyado por universidades y centros de investigación, no solo relacionados con astrofísica. Otro hito importante que quiero remarcar, y donde La Palma es un referente internacional, fue la declaración Starlight. Esta fue la primera conferencia Starlight 2007. Oímos mucho esa palabra en el ámbito vuestro del astroturismo, y realmente ese concepto nace en La Palma. Bueno, hubo un programa muy ambicioso, fue una conferencia internacional auspiciada por muchos organismos importantes, como la UNESCO, por ejemplo. Fue quizás el motor más importante para esa conferencia, al que se adhirieron otras instituciones públicas, la Organización Mundial del Turismo, la red de centros de biosfera del mundo, etcétera, ¿no? O sea, y en esa declaración, de alguna manera, pone en valor y reclama, digamos, la protección del cielo nocturno, ¿no? Ahí veis, bueno, pues los participantes de esa primera conferencia en La Palma, ¿no? Hace un año también se celebró en La Palma su 10º aniversario, y también atrajo a mucha gente, y cada vez se ve un movimiento mayor. Yo creo que hay otras personas aquí en la sala y quizás otras ponencias que pueden hablar mejor que yo de este asunto, ¿no? Esa declaración, todo eso en esa conferencia se plasma en una declaración en defensa del cielo nocturno y el derecho a la visión de las estrellas, que es conocida en el ámbito por la Declaración de La Palma. O sea, es importante, en fin, mostrar esto, porque
realmente La Palma es un lugar de referencia internacional en esta materia. Bueno, ahí tengo pues una de las cuestiones que dice la declaración, es muy interesante, los que no lo habéis leído, recomiendo porque dice cosas muy interesantes y de alto valor para, digamos, el segmento a que digamos, se está dedicando esta ponencia, ¿no? A raíz de ahí se inicia todo un movimiento, hay muchas actividades, hay países que se van incorporando con diferentes instituciones de esos países. Yo podría nombrar, por ejemplo, en Canarias, la Fundación Starlight sale de aquí. Ese tipo de fundaciones son, de alguna manera, las que van a certificar, son muy importantes en el papel digamos, de certificar sitios, de acreditarlos. ¿Por qué? Porque son fundaciones neutras, es decir, son fundaciones que no son juez y parte. O sea, yo podría, no sé por decirlo, en fin, en un territorio determinado, decir, mira, yo tengo un cielo buenísimo y además tal, y yo como comarca o como ayuntamiento o como cabildo, somos el mejor cielo del mundo. Bueno, lo dice usted, vamos a verlo, o sea, vamos a auditarlo, vamos a ver los parámetros para compararnos con otros sitios, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de papel que hacen estas fundaciones, también está la de Dark Sky Association, hay varias. Yo creo que en Canarias la Fundación Starlight además ha impulsado, digamos, figuras como reservas Starlight, destinos Starlight, que yo creo que vosotros en vuestras ponencias hablaréis con mejor conocimiento que yo, con más detalle. Pero es importante para los destinos diferenciarse, pero que alguien los audite, que alguien diga que realmente alguien neutro, ¿no? Con parámetros científicos, que es como de alguna manera se nombran estas reservas y estos destinos, ¿no? Bueno, pasamos a las visitas, al grupo de visitas que decía antes. Aquí tengo pues, varios casos de visitas, pues tengo visitas, vamos a poner normales, aquí tengo visitas de medios, los medios se interesan mucho por ver los telescopios, y aquí tengo lo ideal para un técnico que trabaja en el observatorio, estar tranquilo, solo, trabajando en lo suyo, porque tiene que hacer operaciones delicadas, a veces mover espejos, en fin, y esto es lo que tenemos que hacer compatible. O sea, vamos a entrar a un centro de trabajo, no vamos a un museo, no vamos a un centro de visitantes, sino vamos a entrar donde trabaja gente, donde hay riesgos, donde un día a lo mejor se encuentran un problema porque ha habido un problema la noche anterior y, bueno, en fin, con esto quiero decirles que el compatibilizar la visita con el trabajo normal, como con centro de trabajo, pues tiene su complejidad, pero que hemos tratado con el tiempo de irlas sobrellevando y de irlas, digamos, mejorando. Bueno, aquí puedo comentar un poco qué es lo que hemos hecho con las visitas, vamos a llamar, en este siglo. Vamos a empezar desde el principio del 2000, ¿no? El modelo normal de todos los observatorios en general era organizar puertas abiertas además en los meses de verano, porque era cuando el tiempo, pues, estadísticamente era mejor, y organizamos pocas puertas abiertas, a lo mejor 4 o 5 jornadas, 2 en julio, 2 en agosto. Bueno, en fin, yo recuerdo las últimas que yo organicé, ya fue en el 2005 o 6, ahora lo veremos en la gráfica, no recuerdo bien el año. Bueno, pues no podíamos, o sea, cuando uno abre la puerta, invita, pues puede aparecer una persona o pueden aparecer 1500. Y tuvimos problemas en la infraestructura de coches, aparcamientos, no estábamos preparados para esa marejada de gente que puntualmente un día decidió ir al Roque. Entonces, hemos evolucionado desde ese modelo, concentrados en pocos días, muchas personas, a aumentar el número de días en que podemos ser visitados con grupos pequeños. Tenemos pico en verano, evidentemente, por vacaciones, etc. Y empezamos con un modelo todavía costeado por el IAC. Evidentemente, para este modelo de visitas necesitamos que los telescopios colaboraran. Entonces, lo que hablaba antes, es decir, tenemos que poner franjas horarias, reservar slots para decir que van grupos de personas a los telescopios y que, bueno, pues que necesitamos, de alguna manera, un circuito fácil para que esos grupos puedan acceder y puedan visitar al mismo tiempo que se está trabajando en los telescopios, ¿no? Aquí, bueno, este pacto se hizo con todos los telescopios que pueden ser visitados. Los telescopios muy pequeños no podemos visitarlos porque no cabe la gente. O sea, hay telescopios grandes en el observatorio y hay telescopios pequeños, ¿no? Aquí hemos evolucionado hacia externalizar las visitas. O sea, eso fue un paso interesante.
lo veremos en las gráficas ahora, creo que aquí empezamos en el 2009, 2008-2009, fue cuando decidimos que por qué nosotros nos teníamos que hacer cargo de las visitas, ¿no? Es decir, vamos a contratar empresas, eso genera tejido, pero nos obligaba a algunas cuestiones. Por ejemplo, nos obligaba a formación. O sea, cuando tú externalizas la visita, significa que alguien externo va a entrar al telescopio guiando esos grupos, ¿no? Eso se resolvió con el concepto de guía Starlight, donde la Fundación Starlight, que hablamos antes, capacitó, en el caso de La Palma, a 14 personas para hacer la función de guía. Ese es una capacitación rigurosa, con un número de horas determinados, tanto de astronomía pura como de guía. O sea que también se tocaban otros temas como, en fin, primeros auxilios, gestión de grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ese es el modelo que les pongo aquí, ¿vale? De guía Starlight bilingüe, que se basa en esta formación que dije, ¿no? Básicamente estamos ahora con unos 8.000 visitantes año con este modelo, ¿no? Recibimos más gente porque también recibimos otro tipo de visitantes que después comentaremos por encima, ¿no? El modelo, y que actualmente sigue en vigor, consiste en esto, ¿no? O sea, más o menos la visita media dura unos 90 minutos, donde, en fin, encontramos a la gente en un punto, en el propio observatorio. El observatorio, la verdad es que no tenemos un lugar para esto, no lo hay. Ya lo habrá en el centro de visitantes cuando esté concluido y empiece a operar. Bueno, hay un punto de encuentro donde la empresa ya les da información donde tienen que encontrarse. Le damos una introducción general a los visitantes en la zona abierta, básicamente en los helipuertos, una introducción al observatorio, de ahí se ven prácticamente todas las cúpulas, y después entramos en alguno de los telescopios, mayoritariamente Gran Tecán. 45 minutos dentro, ¿no? En este caso, el visitante costea los gastos de la visita. Ya pasamos al modelo donde ya los gastos de la visita, de la empresa, de los guías, etcétera, ya digamos, lo sufraga los propios visitantes, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos datos relacionados con las visitas. Bueno, la satisfacción es bastante alta, la verdad, por las encuestas que medimos. ¿Tenemos algún inconveniente? Pues sí, tenemos algún inconveniente, perdón. Bueno, no tenemos tantos guías como parece, aunque se capacitaron 14, realmente los que han seguido y los que han prosperado en este mundo no son tantos, y por lo tanto a veces nos cuesta encontrar guías, ¿no? Por lo tanto, sí vemos como una necesidad alta la formación de guías. Eso es fundamental para que el modelo funcione y para que además esos guías, por la experiencia que tenemos, y no sé si habrá algún testimonio en las ponencias o las mesas redondas, realmente los que han seguido también tienen su otra actividad relacionada con el astroturismo, pero ya no como guía del observatorio, sino como se ofrecen otros servicios para los turistas que están en La Palma, en miradores astronómicos o en las propias casas rurales, etcétera, ¿no? Eso es importante, el tema de la formación y formación acreditada, ¿no? Bueno, pues por tanto vemos necesidad de reciclaje de los guías, etcétera. Perdón. Sí, hay. Bueno, aquí simplemente esta gráfica que nos dice, es un poco lo que he hablado del modelo de visitas, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Aquí en la amarilla veis el número de visitantes y en la azul el número de jornadas, ¿no? Entonces, como decía, muy pocas jornadas, puertas abiertas, empezamos a externalizar, ya externalizamos, aquí es el año de la crisis, entonces ya no podíamos costear las visitas y es cuando se monta el modelo actual donde ahí se externalizan visitas y bueno, hemos subido, ¿no? Por lo tanto, estamos por encima de visitas totales, no solo visitas con turistas, por encima de 9.000 al año. Aquí simplemente en esta gráfica, bueno, no solo recibimos lo que llamamos visitas particulares, en este caso pues sería el turismo o la gente que está en La Palma, de La Palma o fuera de La Palma interesada en visitarnos, sino también tenemos programas con alumnos, especialmente de La Palma, y también todavía mantenemos una jornada de puertas abiertas exclusivamente para el Ayuntamiento de Garafía, y todos los veranos, en coincidencia con una fiesta del municipio, organizamos unas puertas abiertas para los ciudadanos de Garafía. El comportamiento estacional, bueno, aquí hemos puesto 2 años, de octubre del 2015 a septiembre del 2017. Evidentemente tenemos los picos de verano, son los que más... En invierno no es que no haya demanda, pero es que tenemos mucha cancelación de visitas debido al mal tiempo, carretera inoperativa,
alertas, este tipo de cosas. Por lo tanto, aunque ofrecemos para que puedan llenarse los grupos, las condiciones meteorológicas impiden que en invierno tengamos paso del Teide. Bueno, aquí tienen unas fotos de las puertas abiertas de Grafía, por ejemplo. Hacemos una comida también con gente del municipio después de la visita a los telescopios. Este es el programa de nuestros alumnos. Llevamos a todos los alumnos de cuarto de la ESO de la isla al observatorio y les damos una charla en su centro. Bueno, y estas son otras cuestiones. En fin, 5 minutos me dejan, Carlos. 5 minutos. Estas son otras cuestiones que tienen que ver con el reclamo. Es decir, aquí tenemos otro tipo de eventos. Las visitas, está claro, las visitas es un tema que mejorará mucho con la puesta en marcha del Centro de Visitantes del Roque, una promoción del Cabildo Insular, y por lo tanto habrá una logística distinta y ese modelo va a mejorar. Hago una mención después de esto. Este es un evento típico que tenemos varios, a lo mejor un año tenemos uno o dos. Por ejemplo, esto fue la primera piedra de un telescopio que se está construyendo ahora en el Roque. Bueno, pues a esta primera piedra aparece el impulsor de este proyecto, que es un premio Nobel. Este hombre había sido, el profesor Callita había sido, digamos, otorgado el premio Nobel 4 días antes de venir a La Palma. O sea que despertó un interés mediático, vino televisión japonesa, europea, etcétera, porque él venía a La Palma digamos, a esta ceremonia de primera piedra del Estado. Aquí lo tenemos, el profesor Callita, personaje. Lo tendremos aquí otra vez este año en octubre, porque es cuando se prevé que se inaugure el telescopio, ¿no? Aquí lo vemos, y además aquí vemos lo que pone, ¿no? Dark Matter y todo eso. Bien, otro tema interesante que vemos y que está aumentando en La Palma son los congresos científicos relacionados con nuestra actividad, básicamente. Hay otros congresos que también se organizan, pero nuestra actividad como observatorio cada vez está produciendo mayor número de congresos. Aquí tenemos un congreso interesante, el foro de todos los centros Severo Ochoa, que nombré antes. La primera reunión que tuvieron los centros fue en La Palma. Se utilizó el Circo de Marte, que es una infraestructura buenísima y les encanta a todos los congresistas cuando se celebran. Y aquí, bueno, este fue el primer foro y el hincapié se hizo en la comunicación de la ciencia. Por lo tanto, vinieron, aparte de los directores de los centros de investigación de excelencia del Estado, vinieron periodistas relacionados con la ciencia. Aquí tenemos, los pongo porque me hizo mucha gracia, esta fue la conferencia inaugural de Kenneth Chang. Este es el editor científico del New York Times, fue el que hizo y él empezó la conferencia con esta transparencia que causó un rumor en la sala del Circo de Marte, ¿no? Y él dice que la claridad es inversamente proporcional a la precisión. Él, como periodista, como comunicador de la ciencia a la sociedad, dice, mire, yo cuando hablo con un científico para que me explique cómo fue el último premio Nobel de Química y me empieza a hablar de números, dice, eso a un lector del New York Times, sí, pero a alguno le interesará, pero a la mayoría no. Entonces, él dice que hay que comunicar de forma clara y que muchas veces esta claridad es inversamente proporcional a la precisión con que se trata, ¿no? Bueno, aquí hay otros periodistas de medios interesantes. Otra cuestión interesante es esto, es decir, festivales o eventos que se organizan alrededor, en fin, o porque hay actividad astrofísica o porque hay observatorio. Este es el Festival Starmus, que empezó en el 2011, se han celebrado 3 ediciones en Canarias. Se celebra en Tenerife, pero La Palma tiene un papel clave también porque hay unas jornadas que se celebra especialmente en el Roque, que es esto que vemos aquí, que es la mesa redonda de 108 minutos en el Gran Telescopio de Canarias, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos ponentes, la mayoría de estas son premios Nobel, astronautas, en fin, gente de mucho reclamo mediático y muy interesante desde el punto de vista intelectual y del conocimiento, y esta mesa pues se retransmite evidentemente fuera, ¿no? Entonces esto, al pie del telescopio, se celebraron estas 3 ediciones. Otro tema son exposiciones relacionadas con la actividad que desarrollamos. Esta, una que se conmemoró los 30 años de los observatorios. Esto es en el Palacio Salazar. Ahora hay una de Fondo FEDER, de la utilización de Fondo FEDER. Después hay proyectos. Por ejemplo, hubo uno en un lugar del universo donde se traen escritores para que visiten los observatorios. Ellos escriben en los periódicos su experiencia, etcétera. Algunos de ellos incluso han dado conferencias aquí en La Palma. Y por lo tanto, bueno, son otra manera de atraer y de poner, en este caso, hablo de La Palma, en primera página o en columnas de periódicos relacionados con la astrofísica, ¿no? Bueno, aquí ya muy brevemente, pues el futuro de las visitas. Queremos hacer un modelo abierto,
Es decir, que donde las centrales de reserva realmente nosotros, lo importante para nosotros son los guías. Los guías son los que enseñan los telescopios. Esos son personas que tienen que estar con la formación adecuada, estar recicladas, vamos a llamar, o sea, estar actualizadas constantemente en los conocimientos o en los descubrimientos que hacen los observatorios, y que las reservas, que el turista puede acudir a caminos distintos, digamos, para hacer sus reservas, ¿no? Entonces, es un poco interesante el tema del centro visitante. O sea, creemos que antes de un año pueda estar operativo. Ya hemos iniciado con el Cabildo Insular y con el Ayuntamiento de Garafía. O sea, ya tenemos que constituirnos vamos a ver, en comité para empezar a hablar del modelo de gestión. Es muy importante aclarar bien. Hay otros territorios que tienen este tipo de experiencias y por lo tanto no es que vayamos a inventar la rueda, hay que adaptar ese tipo de gestión, digamos, a lo que es La Palma, ¿no? Bueno, yo solo quiero acabar, ya que estos son proyectos de futuro, este es puede ser el futuro del observatorio, y quiero acabar, si quieren, con esta, en fin, lo hice esta mañana, así me acordé, digo, bueno, yo creo que al final tenemos que ver qué es lo que puede ser esta isla potencialmente en el futuro en esta materia y cómo puede ayudar al astroturismo, ¿no? Aquí hay varios enclaves relacionados con esto que estamos hablando, ¿no? Hemos hablado del observatorio, estamos aquí, en Garafía. Hemos hablado del centro visitante, ya es una realidad, o sea, prácticamente en un año puede estar operativo. Pero hay más cosas, puede haber muchas más cosas. Es decir, estos consorcios que comenté antes, que tienen interés en venir a La Palma, algunos de ellos todavía están pendientes de sus decisiones, van a acordar con las municipalidades la instalación de centros hacia el público, ¿no? El TMT, ya el alcalde, me imagino, esta tarde en la mesa redonda podrá hacer algún comentario. También en Garafía, relacionado con la historia de la astronomía en La Palma. El Cabildo también está queriendo impulsar un centro, un parque astronómico. Hay muchas experiencias en el Estado, o algunas experiencias en el Estado sobre esto, en la zona del Paso, y nosotros también estamos desarrollando un centro tecnológico para agrupar a todas las instituciones que hay arriba y a las empresas que pueden estar o que pueden prestar servicio a los observatorios. Perdón, ya me quedo aquí porque podríamos seguir un rato.